Buenos días compañeros, este equipo está conformado por su servidor Azamar Sánchez Ernesto y su compañera. Mi nombre es Yamil Yolanda Barrera Ramírez. Nuestra maestra es Araceli Valles, materias de instala y configura software de la escuela del CBT 128 y de la especialidad de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Y aquí hablaremos de los siguientes temas. Empezando por el software de sistemas, el sistema operativo, funciones del sistema operativo, requerimientos de instalación, que es el disco duro, el formateo, partición, instalación de Windows XP y también qué es una instalación. Y la instalación de Windows XP la explicaremos mediante un diagrama de flujo que se mostrará hacia el fondo. Primero empezaremos por qué es el software. El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. Así hablamos sobre, por ejemplo, los programas que usamos al encender la computadora. Ahora veremos qué son los software de sistema. Se conoce como software de sistema o software de base a la serie de programas preinstalados en el computador o sistema informático que permite interactuar con el sistema operativo. Este da soporte a otros programas y garantiza el control digital del hardware. Como acaba de decir, este nos permite, por ejemplo, usar el teclado, funcione correctamente y registre todas las teclas que toquemos al computador, y esto los convierte en lenguaje digital para que funcione directamente en el equipo. Sistema operativo, o como también sus siglas son SO en español. El conjunto de programas informáticos es el conjunto de programas informáticos que permiten la administración eficaz de los recursos de una computadora. Es conocido como sistema operativo o software de sistema. Luego, estos programas comienzan a trabajar desde que apenas enciende el equipo, y ya que este gestiona el hardware desde los niveles más básicos y permite además la interacción con el usuario. Ahora seguiremos con las funciones del sistema operativo. Las funciones del sistema operativo, las que son más destacadas, son la gestión de procesos, también la gestión de memoria y la comunicación entre aplicaciones, entre otras. También en un diagrama que se muestra aquí atrás de nosotros es administración de archivos, administración de recursos, de tareas y servicio de soporte de herramientas, que estas son las que nos permiten modificar algunos efectos visuales, más que nada visuales, ya que se registran en un monitor para nosotros, y también modifica la interfaz de usuario. Esta es la que siempre vemos en la pantalla, la que nos permite mover el ratón y ya seleccionamos el icono. Esa es la interfaz de usuario, la que nos da más accesibilidad al sistema operativo y a sus funciones. Los requerimientos de instalación son los mínimos recursos que debe tener una computadora para ejecutar correctamente algún programa o algún sistema operativo, como ahora que estamos viendo algunos XP. De hecho, aquí tenemos los requerimientos que necesita una computadora para poder ejecutar correctamente Windows XP profesional: un procesador Pentium de 233 MHz, una memoria de 64 megas. Esta estamos hablando de memoria RAM, no de memoria del disco duro. Se recomienda también una memoria RAM de 128 megas, 1.5 gigas de espacio en el disco duro, una unidad de CD o DVD de ROM, un teclado y un mouse de Microsoft compatible. También un adaptador de video y monitor con resolución de 800 por 600 o superior, una tarjeta de sonido, altavoces o auriculares, como usted guste. Ahora hablaremos del disco duro y su función en el equipo. La función del disco duro es fundamental, ya que ésta almacena la información de manera permanente. En un ordenador, el disco duro hospeda el sistema operativo, las aplicaciones y los datos del usuario. Los discos duros también se pueden utilizar para recuperar información. La información almacenada en los discos se mueve hacia otros discos para recuperarla. Si el disco se ha dañado, puedes hacer unas copias de seguridad. Nos permite su función es tener portabilidad de tus datos. Habitualmente nos llevamos
movemos nuestra información de un lado a otro. Los discos duros se utilizan con mucha frecuencia para obtener redundancia, almacenando datos en varios discos duros. Esto es lo que se conoce como arreglo de disco o de RAID. Es el formateo. Y el propósito del formateo es simplemente eliminar toda la información que el disco duro haya contenido anteriormente, borrando todos los archivos y dejándolo como si estuviera nuevo o totalmente limpio. Y para que nosotros podamos volver a utilizarlo poniendo otra información o reinscribiendo la información que ya teníamos. Por supuesto que si tú quedas en el disco duro, haces una copia de seguridad y después formateas. Pero en sí el formateo solo sirve para poder borrar todo, dejarlo como nuevo y que podamos volverlo a utilizar. Partición. La partición es el método de dividir de manera lógica al disco duro para poder utilizar de una manera adecuada la cantidad de espacio que puede retener. Es como dividir un círculo en diferentes partes al momento de instalar, pero no se puede hacer de manera física en el disco duro, sino de manera lógica. Lo que quiere decir que aunque no se hace y no se puede ver de una manera simple, lo podemos ver solo en el sistema de archivos del disco duro. Y este método se utiliza para poder dividir ese espacio y hacer que el disco duro funcione de una buena manera y cierto espacio se utilice para el sistema operativo y el otro espacio se puede utilizar ya sea con los archivos del usuario o a instalar otro sistema operativo y que no existan problemas. Instalación. La instalación es cuando colocas algún software, aplicación o programa en una computadora, las cuales ya poseen un programa instalador, el cual es una interfaz que nos permite facilitar el proceso de colocar tal programa o software en la computadora porque contiene sus propias instrucciones e incluso tiene ciertos tipos que ayudan a que la instalación sea de una manera más sencilla. Por lo tanto, la instalación en sí viene siendo la colocación de un programa, software o aplicación y en nuestro caso estamos manejando un sistema operativo que es un software. En la imagen del PowerPoint que estamos viendo en este momento, podemos observar los símbolos que se utilizan para poder trabajar con un diagrama de flujo. Y antes de explicar cómo funciona un diagrama de flujo, quisiera explicar primero por medio de las imágenes los componentes o más bien los dibujos o los símbolos que se utilizan en el diagrama de flujo al trabajar con ellos. Como el primer símbolo podemos ver el que dice inicio-fin, que es un rectángulo que está ovalado de los lados. Este se coloca al inicio de todo el trabajo del diagrama de flujo para dar a entender que es cuando se comienza el proceso y cuando se termina todo el diagrama de flujo se coloca al último para dar a entender que el proceso se ha terminado. Después podemos ver en el círculo azul cielo un rectángulo que se llama proceso. ¿Por qué? Porque es donde vamos a ir describiendo los pasos o la metodología que se debe de seguir en el diagrama de flujo. Poniendo como por ejemplo en el caso de la instalación como primer paso es conseguir el CD y luego ese se escribe en el proceso y después es otro símbolo y luego otro cuadro de proceso en donde viene el siguiente paso, entonces es de los más importantes. En el círculo de color negro podemos ver un rombo que dice decisión, al igual que el rectángulo que dice proceso es de los más importantes puesto que van conectados, porque pones un símbolo de proceso y después un símbolo de decisión. El de decisión hace una pregunta y dependiendo de que se conteste sí, se sigue de manera lineal. Cuando se contesta que no, se coloca la respuesta negativa, que es la solución, y se coloca del lado derecho, y de allí tienes que volver a conectar a el proceso, que es el normal. Viene la opción de no, porque no siempre puedes conseguir todo el proceso la primera vez, entonces esta es la solución a los problemas que puedas tener en el proceso y que puedas devolverte al proceso original y que ya no tengas conflictos y no tengas que detenerte en tu proceso. Después en el círculo lila, el primer círculo lila, podemos notar una casita dibujada al revés,
que dice conector fuera de página. Esto es porque como los diagramas de flujo son demasiado largos y no siempre se completan en una sola hoja, los colocas al final del último proceso o la última decisión en la hoja, lo colocas y lo conectas y le pones el número. Por ejemplo, cuando lo utilizas por primera vez pones el número 1. Y para saber que continúa en la otra hoja al inicio, le pones ese símbolo, igual pones número 1, para saber que allí continuamos. Después de eso, en el círculo de color verde podemos ver otro círculo que dice conector dentro de página. Dentro de la misma página pueden caber dos partes de un diagrama. Entonces, al acabar la primera parte en una hoja, pones un círculo igual en el conector fuera de página, pones el número 1 para dar a entender que es la primera vez que lo usas y para que puedas volver y saber qué es lo que sigue y colocar arriba otra vez el número 1 y saber que allí continúa dentro de la misma hoja. Por último, podemos observar el otro círculo lila que contiene una flecha que dice línea de flujo. Este es muy importante ya que si esta no existe, no hay manera en que puedas relacionar ninguno de los símbolos anteriormente mencionados. Y en sí el propósito de la flecha es mencionarte cuál es el procedimiento que sigue, o sea, la manera en que debes de seguir los pasos. Ahora estamos viendo parte de nuestro diagrama de flujo, siendo la primera hoja. Basándonos en la explicación, podemos ver el símbolo de inicio, dando a entender que es donde vamos a iniciar el proceso. Después de eso viene un rectángulo que es el proceso y como primer paso menciona que debemos de tener un equipo de seguridad personal. Y después viene el rombo, que es la decisión, y menciona que sí funciona. En este caso vienen las dos opciones, que es la decisión del sí, que es la continuación lineal del diagrama, y la opción de no, que es cuando se ocasionan los problemas. Por ejemplo, si tú tuvieras el equipo de una sola vez, podrías seguir con el de conseguir el CD o el USB con instalador. Pero en caso de que no, tendrías que buscar un equipo que te funcionara para que pudieras intentar instalar. Si hubieras continuado con el diagrama en lineal y tu equipo funcionara, pero no tuviera CD o USB, en la opción de no, en el rombo en donde menciona que si lo tienes, menciona que si no lo tienes, tienes que conseguir uno, o crear uno, o comprar uno. Entonces podemos ver que de esta manera el rombo o la decisión nos deja escoger entre la opción en donde ya tenemos todo y en donde no y cómo podemos resolver el problema. Entonces podemos ver que el diagrama de flujo en sí es nuestra guía porque en base a este podemos saber qué es lo que nos va a faltar y qué podemos hacer en caso de que tengamos problemas. Por ejemplo, nosotros tuvimos problemas porque los BIOS de las computadoras, aunque funcionan igual, de manera gráfica no son lo mismo. Por ejemplo, en unas computadoras solo tenías que seleccionar una sola vez el CD-ROM para que pudiera comenzar desde CD y en otras tenías que dejar alrededor de 3 veces como opción de primer arranque el CD-ROM para ello. Entonces esa podría ser una de las complicaciones que nosotros anotamos y pusimos en nuestro diagrama de flujo. Igual muchos batallamos, tuvimos dificultades para conseguir el CD o la USB que tuviera el sistema operativo para instalarse de Windows XP. Entonces, como ya mencioné anteriormente, también lo pusimos en nuestro diagrama de flujo y buscamos las opciones que nosotros creemos que son más fáciles de hacer o de conseguir para resolver el problema. Entonces, como finalización, el diagrama de flujo es nuestra guía y también tiene las soluciones a los problemas que normalmente se presentan al momento de estar haciendo tal proceso. Iniciamos computadora e insertamos el CD en la unidad de CD y presionamos F2 para entrar a la BIOS. Una vez en la BIOS, en el menú principal seleccionamos la opción 4, entramos a Boot Sequence y seleccionamos la opción CD-ROM como opción de arranque. Y salimos y guardamos de la BIOS. Al salir y guardar de la BIOS, la computadora volverá a encender y esta vez dejaremos que encienda de manera normal. Una vez que enciende, deberá aparecer un mensaje que diga
presionar cualquier tecla para iniciar desde CD y la computadora deberá empezar a cargar los archivos. Después de esto aparecerá una ventana de color azul en donde podremos ver cómo empieza la instalación del sistema operativo de Windows XP por medio de los archivos. Después de esto vendrá otra ventana que nos dará especificaciones en donde debemos de presionar Enter para no reparar el antiguo sistema operativo que ya contiene la computadora en el disco duro. Después de esto vendrán las condiciones de uso y si las aceptas, después de leerlas, presionarás F8. En nuestro caso aceptamos y presionamos F8. Después de ello aparecerá la ventana de configuración en donde podremos Como observamos en la pantalla, se empieza un formateo completo sobre el disco duro para volver a instalar el sistema operativo, el cual estamos instalando es el Windows XP. Esta pantalla se tarda mucho, ya que como borra todos los archivos que tenía anteriormente, se tarda bastante, como de unos 10 minutos, o dependiendo de la computadora si es rápida o si es lenta. Cuando se termine el formateo, aparecerá esta nueva pantalla con una interfaz más agradable del instalador de Windows. En algunos son diferentes, teniendo colores más claros, en cambio el nuestro fue un color mucho más oscuro de lo normal. Aquí esperamos hasta que nos aparezcan unas pantallas especiales donde nos pedirán el nombre y la asociación a la que pertenecemos. Como dice en la pantalla, esas pantallas tardarían entre 37 a 40 minutos aproximadamente. Ya depende de la computadora si es rápida o si es más lenta. También aquí tenemos que pues, en esas pantallas pusimos que nuestro nombre iba a ser el nombre de la escuela u alumno y la asociación va a ser el nombre de la escuela, el cual va a ser CBT 128. Ahora cuando terminemos de poner el nombre de nuestro nombre y la asociación, ese nos pedirá una clave de producto, la cual tiene que ser una de las que viene detrás de la caja o de las que nos dieron antes de empezar la instalación del Windows. Como se muestra en la pantalla, la clave de producto debe tener al menos caracteres. Después nos volverá a aparecer una pantalla donde nos dice el nombre del equipo y si queremos agregar una contraseña. Aquí nos lo saltaremos y dejaremos el nombre por defecto como nos dejó la computadora. Y al momento de dar a siguiente nos volverá a la pantalla azul de carga y ahí nos aparecerá cuántos minutos faltarán para que empiece de nuevo el funcionamiento del Windows XP. Después de que terminen todas las pantallas de carga, ya iniciará Windows XP. Como se puede observar, cuando se empiece a iniciar el Windows XP de nuevo, que se reinicia la computadora, se tardará un poco de tiempo. Incluso ahí te aparecerá una pantalla, una ventanita pequeña, donde te dice que Windows configurará la pantalla o la resolución de la pantalla como por defecto para que pueda continuar. Así que deberemos volver a reiniciar el equipo y volver a esta pantalla gris que se muestra a continuación. Pero en vez de poner de nuevo que empiece con el CD, ahora le ponemos que empiece con el disco duro. Y así terminaremos la instalación de Windows XP.